tardes, bienvenidos todos a esta convocatoria para hablar, bueno, para escuchar primero a Patricia y después tendremos ocasión de poder hacer algunas preguntas sobre el patrimonio arbóreo. Antes que nada, indicar que esta charla se hace a iniciativa de la Asociación Ecologistas en Acción, que la propone al Ateneo de Jerez y solicita al Ayuntamiento pues, su beneplácito para que Patricia Cañada Salguero, la ponente que hoy tenemos el placer que nos acompaña, pueda estar aquí. También nos acompaña Jaime Espinar, que es el delegado municipal de Medio Ambiente, y bueno, él ha tenido también la gentileza de venir y bueno, le cedo la palabra para que nos digan. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecer al Ateneo la invitación a esta charla para algo tan importante como es el patrimonio arbóreo de Jerez. Desde el primer momento que lo dijiste, podemos contar con Patricia, pues evidente que no tenemos nosotros que tener ningún beneplácito porque ya tiene la entidad suficiente como para poder pues, dar un testimonio de lo que es el patrimonio arbóreo de Jerez, que es algo que creo que todos los que estamos aquí estamos plenamente convencidos, pero creo que también el amor que ella tiene por los árboles de nuestra ciudad y que además pues, nos lo inculca a todos los que llevamos menos tiempo en este ayuntamiento, que desde luego pues, para nosotros es un puntal base de la labor que queremos hacer en materia de medio ambiente, que es ponernos en las manos de gente que sabe, ponernos en las manos de gente que ama la naturaleza, y por eso pues, agradecer a Patricia pues, su implicación en la delegación de medio ambiente, que si ponemos cuestiones tan importantes como es la educación medioambiental, que para nosotros es fundamental, en las manos de una persona como ella, porque tiene una capacidad y un amor por la naturaleza que queremos transmitir también a los más pequeños. Así que agradecerlo de todo corazón y que espero que disfrutéis de esta jornada. Y por supuesto agradecer al Ateneo y a Ecologistas en Acción, pues no solo esto, sino todas las iniciativas que llevan a cabo en materia de medio ambiente. Muchísimas gracias. Ecologista en Acción ha hecho, o sea, tiene esta iniciativa que hoy vamos a vivir, ¿no? Pero esperamos tener más acuerdos de colaboración con ellos en el futuro, por supuesto. Bueno, paso a presentar a Patricia, ¿no? Patricia Cañada Salguero cursa estudios de licenciatura en Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz entre los años 1990 y 95. Posteriormente obtiene el certificado de aptitud pedagógica en la propia Universidad de Cádiz y realiza el máster en gestión medioambiental del Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga. En 1996 entra a formar parte del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Jerez como técnico superior de medio ambiente, puesto que continúa desempeñando en la actualidad como funcionaria de la administración local. Durante estos años realiza tareas relacionadas con las vías pecuarias, la gestión del arbolado urbano y las zonas verdes, además de la educación y sensibilización ambiental. En su haber cuenta, entre otros, con los cursos Jardinería Pública, Creación y Gestión de Áreas Verdes, impartido por la Universidad Internacional de Andalucía, Aplicación Práctica de la Norma Granada, Valoración de Árboles y Arbustos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, curso oficial de la Norma Granada de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Bueno, la Norma Granada, para los que no lo sepáis, entre los que yo me encontraba hace unos días, es un método técnico y científico para calcular el valor económico de árboles, palmeras y arbustos. Se usa en España y en otros países de habla hispana y tiene su utilidad en diferentes contextos como expropiaciones, tasaciones de daños, indemnizaciones o inversiones de patrimonio, inventarios de patrimonio arbóreo. Bueno, igualmente Patricia ha participado en jornadas sobre diagnóstico y evaluación de riesgos del arbolado y fitopatología del arbolado urbano, englobados dentro de diferentes congresos nacionales sobre arboricultura urbana y de parques y jardines públicos. También Patricia ha participado en la 9ª reunión técnica sobre indicadores de sostenibilidad ambiental urbana, titulado Planificación, Diseño y Gestión de los Paisajes Urbanos,
En las primeras jornadas técnicas, parques periurbanos y metropolitanos, aspectos técnicos y paisajísticos, y en las jornadas calidad en la gestión de parques y jardines públicos. Ha sido ponente en el 16º Congreso Nacional de Arboricultura y ha colaborado en cursos organizados por la Administración Autonómica en materia de gestión de plagas del arbolado urbano. En la actualidad forma parte del grupo de trabajo del Plan Árbol del Ayuntamiento de Jerez, así como es la representante técnica en el grupo motor de administraciones locales para la elaboración del segundo plan de acción de educación ambiental para la sostenibilidad, impulsado por los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Educación y Formación Profesional. Patricia, en el día de hoy, nos va a hablar sobre el patrimonio arbóreo de Jerez. Entre otros aspectos, tratará cómo el árbol urbano es un elemento esencial en la ciudad, sus beneficios, lo necesario que es como aliado contra la emergencia climática. Compartirá con nosotros algunos datos cuantitativos sobre los árboles de la ciudad y también datos cualitativos, como edad de nuestro arbolado, diversificación de especies, etc. Por último, abordará los principales aspectos de la gestión del arbolado en Jerez. Bueno, pues sin más preámbulo, le pasamos la palabra a Patricia. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien, sobre todo por detrás? Vale, gracias. Bueno, ya lo he dicho mi delegado, pero bueno, agradecer a la Ateneo de Jerez y a Ecologistas de Naciones, y también tenemos mucho al Ayuntamiento a participar en la presentación de esta charla. Yo voy a intentar hacer una breve hilo argumental de la situación del patrimonio arbóreo de la ciudad. Mi intención es comentar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Y para eso me voy a apoyar en esta presentación que he preparado y que bueno, espero que sea de vuestro interés. El patrimonio arbóreo de Jerez, venimos, bueno, ¿dónde venimos? ¿No? Las primeras zonas, el primer arbolamiento que tiene la ciudad aparece en el siglo XVIII, cuando las zonas extramuros de la ciudad, que eran zonas arabales y zonas que estaban totalmente deterioradas, se recuperan para el paseo de la ciudadanía, y la primera zona arbolada que se tiene constancia histórica es la Alameda Vieja, la Alameda que estaba junto al Alcázar, que se crea en el siglo XVIII. Posteriormente, en el siglo XIX, con el auge de la ciudad, de la industria del vino y la ciudad está en expansión, se crean las primeras plazas salones, como puede ser la plaza de las Angustias o la plaza del Arenal, la Alameda Cristina, también los paseos de salida de la ciudad hacia el campo. Y aquí tenéis una muestra en la diapositiva. Bueno, estas primeras plazas, que no sé si se ven bien, pero bueno, que sobre todo, por ejemplo, la plaza de la Angustia conserva la fisonomía de la plaza actual, conserva mucho de la fisonomía original de cuando se hizo. Igualmente también en la ciudad comienzan, antiguamente los diarios, las calles, no estaban asfaltadas y tampoco había arbolamiento en esas calles. Es en el siglo XIX cuando los diarios comienzan a arbolarse, comienza el árbol a aparecer como un elemento presente en la ciudad. Por ejemplo, la calle Correa, la calle Corredera, esos son los primeros diarios que se tienen constancia en la ciudad de Jerez. Igualmente es importante mencionar que en el siglo XIX se crean grandes fincas de recreo en las zonas exteriores, lo que ahora ya son zonas interiores de la ciudad, como puedan ser, por ejemplo, el recreo de las cadenas o los balines de la Atalaya, el recreo de la Atalaya. Y también en 1869 hay una fecha importante, muy importante, cuando se traen las aguas a la ciudad, y en las zonas de alrededor del depósito de Teruel se crea un jardín que sigue siendo el jardín referente de la ciudad, como el zoo botánico en nuestra ciudad, que es una zona de colección botánica verdaderamente. Claro, ya en el siglo XX, ya
en el siglo XX es cuando las ciudades adoptan el modelo de ciudad-jardín y ha empezado a crearse en Jerez. Los dos primeros parques, nuestros parques históricos centenarios son el Parque González Montoya, lo tenemos aquí en una imagen, y el Parque de Retiro, que son nuestros parques históricos. El Parque de Retiro, como me imagino que la mayoría conoceréis, es una donación de don Luis de Isasi a la ciudad, que lo lega a la ciudad su testamento en el 1902, y que especifica que el uso que quiere que tenga este parque que sea público, y que si alguna vez cambia ese uso público se revierta, ¿no? ese deseo que queda recogido en el testamento. A lo largo del siglo XX ya se empiezan a crear lo que llamamos parques al uso, ¿no? Pues he leído algunas imágenes de parques como puedan ser el Parque de la Plata, el Parque Picadueñas, y también los diarios. El árbol ya en el siglo XX, conforme los ayuntamientos democráticos la democracia se instala en España y los ayuntamientos democráticos ya van funcionando, el árbol ya es un verdadero elemento central de todo el desarrollo urbanístico de la ciudad. El interés ha sido un elemento imprescindible en todo el desarrollo de la ciudad. No se entienden nuevos viarios que no estén arbolados. Los beneficios de los árboles, imagino que todos que más o menos lo conocemos, pero no porque sean conocidos no es importante recalcar que los árboles son elementos indispensables que hacen que en la ciudad podamos vivir y que nos ofrecen múltiples beneficios, como puedan ser los que conocemos todos de bajar algunos grados la temperatura de la ciudad, hacer captación de polvo y de otras sustancias tóxicas que se emiten a través de la combustión de los vehículos. También regulan el ciclo del agua a través de las raíces. Por supuesto, son un refugio para la fauna y para una amplia biodiversidad de animales, de insectos, pequeños mamíferos. Y además son unos elementos que necesitamos para nuestro confort mental, nuestra salud mental. El árbol es totalmente imprescindible. Hay que partir de la base que la ciudad es un medio hostil para el árbol, y sin embargo el árbol nos ofrece todos estos beneficios, nos lo ofrece cuando consigue instalarse en el medio urbano. Aquí tenemos la Declaración del Derecho a la Nacional, la Carta de Barcelona. Es una declaración que el Ayuntamiento de Jerez firmó en su día, y es precisamente eso, recoge el derecho que tenemos la ciudadanía de que haya árboles en la ciudad. Es un derecho de la ciudadanía y es un deber de la administración y que ese patrimonio se incremente y se conserve en buenas condiciones. Los árboles son, hoy en día todos sabemos, escuchamos lo que es la emergencia climática, ¿no? Y cómo la situación del efecto invernadero incrementado por la acción del hombre está llevando a una situación muy comprometida del planeta, y los árboles son unos aliados totalmente imprescindibles en esta lucha contra la emergencia climática. Hace que las ciudades sean habitables, son un patrimonio, porque no solamente el patrimonio que entendemos como edificios históricos, sino que el verde es un patrimonio que también tenemos que valorar como tal. Las normas tonales, como citaba José María, es una herramienta para transformar monetariamente ese patrimonio, ¿no? Que es una herramienta que es útil en muchos casos, pero es un patrimonio que trasciende el tema de la cuantía, sino un tema que hay que valorar. Quería ahora ofrecer algunos datos cuantitativos sobre el patrimonio arbóreo de la ciudad. Los datos que voy a ofrecer salen del inventario, que es una herramienta de inventario que tenemos en el ayuntamiento. Tenemos un sistema de información geográfica con muchas capas de información. Una de ellas es la capa de arbolado y de jardines. Entonces, en esta capa de arbolado están recogidas todas las posiciones de árboles públicos de la ciudad, tomadas una por una. Cada una de estas posiciones arboladas, si hacemos un zoom a este sistema de información geográfica, me voy aquí a este espacio, que no sé si lo reconocéis por la foto. Esto es la Plaza del Arenal.
En la Plaza del Arenal, todos esos elementos que se ven en verde son los árboles que están en la plaza. Los elementos que se ven en amarillo son las palmeras que están en la plaza. Y luego cada uno de los elementos arbóreos tiene sus datos recogidos. Por ejemplo, aquí veis que este árbol tiene su DNI, lo que le decimos ID, que es un número totalmente, digamos, personal de cada árbol, y todas las características principales de perímetro, altura, el nombre de la especie, distancia, fachada, la ubicación. Son datos que nos sirven para luego manejar en la gestión los árboles día a día. Este inventario está disponible de cualquier ciudadano o ciudadana, puede consultar el inventario de arbolado desde internet. En esta dirección no están los datos, solo están los datos principales, ¿no? Digamos la especie, el calibre y la altura. No hay otros datos como distancia a la fachada o prioridad de estudio de riesgo, pero sí cualquier persona puede consultar en esta página y saber qué árboles hay en su calle, en su plaza, en su parque, porque está el inventario enlazado. Bueno, algunos datos de nuestros árboles. No sé si conocéis este dato, pero en Jerez tenemos más de 155.000 árboles inventariados en todo el término municipal. Luego, si nos circunscribimos al núcleo urbano, al núcleo principal del TER, tenemos inventariados 70.000 árboles, o más de 70.000 árboles. De esos 70.000 árboles, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece una ratio adecuada de un árbol cada 3 habitantes. Pues en Jerez tenemos una ratio que digamos, está acorde, supera lo que la OMS indica para una ciudad. Es verdad que bueno, la ratio puede quedarse en un número, pues no solamente la cantidad, sino la calidad, ¿no? El patrimonio arbóreo también necesita de unos cuidados, y a veces nos centramos mucho en dar números muy altos, pero lo importante quizás no son los números altos o bajos, sino la calidad de ese patrimonio. Como un dato a ofrecer, de los 70.000 árboles del núcleo principal, la mayoría están situados en viarios públicos, en calles, en plazas, o sea, 38.000 están en viarios y unos 30.000 están en zonas verdes y espacios ajardinados. No sé si sabéis el número de especies diferentes de arbolado que tenemos en la ciudad, o si os gustaría. En la ciudad tenemos recogidas en inventario hasta 230 especies diferentes de árboles. Pero en verdad son solo 22 especies las que están mayormente representadas. 22 especies son el 75% de la masa arbórea de la ciudad, ¿no? Son las que más se repiten. Y entre ellas las frondosas, es decir, las especies de hoja ancha, con verdaderas flores, con verdaderos frutos, son las que más están representadas, seguidas por algunas especies de palmeras y otras de coníferas. Tenemos 206 frondosas representadas en la ciudad, 13 palmeras, especies de palmeras, y 11 especies diferentes de coníferas. Las 22 especies más abundantes en la ciudad son estas que os mostramos aquí en esta diapositiva. El rey de las especies de Jerez, me imagino que si hiciera una pregunta todos sabríais hacer la apuesta, ¿no? Es el naranjo, es el árbol más abundante en la ciudad de Jerez, seguido por la jacaranda, los almeces, tipuanas, aligustres verdes, sófora, la palmera de abanico mexicana. Y luego ya hay otras especies que están empezando a aparecer, ¿no? Pero las principales son estas que os he dicho, junto con los fresnos, que también ahora mismo están representándose en bastantes zonas de la ciudad. Por distribución por distritos, en este mapa hemos mostrado del color verde más intenso al color verde más claro la densidad de arbolado respecto de la población. Curiosamente coincide, los distritos más poblados son los que más arbolado tienen. En el orden sería el de más arbolado hay representados o presentes en el distrito norte,
luego el este, luego el sur, el distrito centro y el distrito este. Bueno, es un dato que me parece curioso ofrecer porque cada uno viviremos en una zona y bueno, pues es un dato que se extrae de ese inventario. Igualmente el inventario permite hacer un estudio de esas características del arbolado, pues por ejemplo, si vemos las características de los perímetros o de las alturas, vemos que la mayor parte de nuestro arbolado es un arbolado que tiene tanto perímetro como alturas medias, es decir, tenemos un arbolado que se puede considerar joven para lo que es la gestión de una ciudad. Eso va a marcar un poco también los trabajos que haya que realizarle al arbolado, ¿no? Si el arbolado fuera un arbolado ya muy maduro, estaríamos ya en una situación de tener que sustituir gran parte del arbolado. Sin embargo, ahora mismo a nuestro arbolado, la mayor parte de nuestro arbolado todavía tiene mucho recorrido vital por delante, la mayor parte. Analizando algunos datos de los árboles, problemas, conflictos y agresiones. Bueno, aquí intenta mostrar un poco con esta foto, uno de los problemas puede ser la poca diversificación de especies, es decir, sé que el naranjo, esta es la calle Corredera, con la monoplantación de naranjos, sé que el naranjo es un árbol, cuando se hacen peticiones, la mayor parte de las personas quieren que se plante un naranjo delante de su casa o en su zona, pero es verdad que hay que huir de la monoplantación, hay que diversificar, porque monoplantación lleva o puede llevar a problemas en la gestión respecto a plagas o respecto al mantenimiento. Los naranjos, por ejemplo, es un árbol que es verdad que es muy idóneo para calles estrechas, calles del casco histórico, pero luego tiene muchos problemas en cuanto a la gestión porque es un árbol que ahora a día de hoy tiene muchas plagas asociadas, tiene un mantenimiento muy costoso por el tema de podas, recogida de naranjas. Entonces la propia adquisición de naranja, un árbol caro en el mercado. Entonces hay que tender a fomentar otras especies de porte similar al naranjo, pero que diversifiquen esa presencia tan abundante. Otros problemas que se gestionan en el Servicio de Medio Ambiente día a día suelen ser también problemas causados por levantamientos de raíces, causados por raíces de árboles, como tenemos aquí, o podas, por ejemplo, bueno, por problemas de podas, que hay árboles que estén molestando con la poda, pero también hay algunas agresiones que podas mal realizadas, como por ejemplo esta de aquí, terciados que están injustificados porque el nuevo protocolo de poda, digamos, o la nueva formación en poda a nivel de arboricultura en España y en todo el mundo, dice que la poda solo hay que hacerla cuando hay un motivo de poda. Si no hay motivo de poda, no se debe hacer la poda. Entonces, muchas veces las personas también nos quejamos, me voy a meter, o sea, las personas se quejan de que no, es que no se poda desde hace 2 años, 3 años. Es que no es el tiempo lo que debe de marcar la necesidad de que se efectúe la poda, sino la necesidad, que hay una molestia, que haya una incompatibilidad y entonces haya que proceder a hacer ese trabajo. Otras agresiones que se dan en la ciudad, y esto lo he querido traer porque ha sido un caso muy denunciado, ¿no?, por Ecologistas en Acción y por muchos ciudadanos que viven en la zona de que hay azufre, que hay aluminio. Se ha venido dando una situación sostenida en el tiempo de lo que se le ha denominado un arboricidio, porque hay unas personas que están asesinando árboles, generándole unos orificios en sus troncos, introduciendo sustancias tóxicas y ya hay más de 30 ejemplares que han secado en esta zona de la ciudad, además sin ningún motivo aparente. No tiene que, si hubiera un motivo para poder tener que hacer alguna gestión del arbolado, es el ayuntamiento el que tiene que mediar ahí y no es la persona que haya hecho esta agresión, ¿no? Quien tiene que tomar este tipo de acciones, que están totalmente, digamos, en nuestras ordenanzas municipales de protección del arbolado y zonas verdes, están totalmente recogidas, ¿no?, que no se pueden realizar. De hecho, el asunto se ha denunciado y se ha puesto en manos de la Fiscalía por la envergadura que tiene.
Algunas especies, por dar algunos datos de especies que hoy en día, por la gestión que se hace en la ciudad, ¿no?, año tras año vemos desde los servicios técnicos que están en regresión. El motivo puede ser, pues son especies que están sufriendo más este aumento de temperatura, esta falta de lluvia, de estos años que estamos sufriendo de sequía, de ciclo de sequía. Especies como los arces, traigo aquí un arce de la zona de Olivar de Ribero, son especies que han sufrido mucho, que vienen para atrás. Los olmos también son especies que están en clara regresión, que ya no están adaptados a nuestra zona. Las sóforas también igualmente son árboles que no se están dando bien. Las catalpas también vienen para atrás, y los falsos plátanos también son árboles que no estamos fomentando su plantación, porque son especies que estamos viendo que ya no están dejando de funcionar en nuestra zona. Otras especies en regresión, ya no por motivo climático, sino por la temida acción de la plaga del escarabajo del picudo rojo, que seguramente habréis escuchado muchos de vosotros y vosotras hablar. Aquí he querido poner la evolución de una palmera canaria afectada por picudo rojo en la Plaza de las Angustias, y bueno, las fotografías entre sí, desde la primera hasta la última, hay simplemente un par de meses de periodo. Lo que quiero mostrar aquí es que el escarabajo del picudo rojo tiene una acción devoradora que arrasa con la palmera, y que en Jerez ha mermado totalmente el número de palmeras canarias. Las palmeras canarias que nos quedan, de las palmeras que tenemos en la ciudad, 2 son del género Fénix. Tenemos las palmeras datileras, que son por ejemplo las que están en la Plaza del Arenal o en la Rotonda de los Casinos, en el semáforo. Y la palmera canaria, que quedan muy pocos palmerales. En la avenida San Joaquín nos queda algunos, en algunos parques de la ciudad como el González Ontoria, en algunas plazas del centro como la Plaza de las Angustias, pero están desapareciendo porque el combatir la plaga está siendo bastante complicado, porque es una plaga que hay que hacer tratamientos continuados y repetidos a lo largo del tiempo, no se puede descansar. En el momento que los tratamientos se paran, el escarabajo sigue su labor en el interior de la palmera y acaba con los ejemplares. Hay otras especies de Jerez que tienen mala prensa, pero como pueden ser, he querido traer aquí 3 casos. El aligustre que tiene la mala prensa de que es un árbol que causa alergia, es verdad, ¿no? El hecho es cierto que la flor del aligustre causa alergia, pero con una adecuada gestión, con la poda de la flor del aligustre antes de la época de floración, se ataja este problema. Entonces, bueno, el árbol es totalmente, digamos, es un árbol que puede servir para el viario público con una adecuada gestión. Igualmente hay las jacarandas y tipuanas. Tienen muy mala prensa de que son árboles sucios, de que son árboles pringosos. No, ninguno de las 2 especies son árboles sucios ni pringosos, más allá que pueda ser cualquier otro árbol sucio si entendemos como suciedad que se le caiga la hoja. Pero la jacaranda y la tipuana se ven afectadas en primavera por la plaga del pulgón. La tipuana además tiene otras plagas asociadas, como pueden ser la sila de la tipuana. Y entonces es esta plaga de insectos, que son insectos picadores, chupadores, que se alimentan de la savia de la hoja de los árboles, y al excretar la digestión de los jugos de esa savia que han ingerido, lo que excretan es melaza, una mezcla de agua con azúcar, que es lo que genera esa prin, esa suciedad, esa sensación de que es un árbol sucio. Pero igualmente son árboles que, llevando una gestión adecuada de las plagas, son árboles totalmente adecuados y aptos para una ciudad. Pero hay otras especies que sí queríamos mostrar como especies interesantes, o que por las que es interesante apostar, como puedan ser el jabonero de la China, este árbol de aquí, el jingo o la paulonia.
El jabonero de la China, porque es un árbol que tiene un porte recogido, es un árbol que necesita poca poda por su propia forma de crecimiento, es un árbol que, digamos, que se autopoda solo, entonces necesita poca gestión en cuanto a la poda. Es un árbol resistente a plagas. Al yingo, al del centro, le pasa lo mismo, es un árbol totalmente resistente a plagas, con un porte piramidal que lo hace muy versátil para espacios estrechos. Y la paulonia, que es igualmente un árbol de porte relativamente recogido, con una floración morada similar a la de las jacarandas, muy bonita, y además también resistente a plagas. Y por las hojas tan grandes que tiene, ahora mismo si buscan, por ejemplo, árboles que aliados contra el cambio climático, les va a salir la paulonia, o árbol del kiri, que también se llama, porque bueno, por esa superficie tan ancha de sus hojas, ahí es donde tiene mucha superficie para hacer absorber CO2, y eso lo hace un gran aliado de la emergencia climática, ¿no? Otros árboles que también, todos los árboles son sumideros de CO2. Un pino, por ejemplo, de los pinos que tenemos en la avenida, que son árboles de hoja perenne, que están todo el año con hoja, son sumideros más potentes de CO2, incluso más que la paulonia, que es un árbol de hoja caduca. Es importante también, cuando hablamos del patrimonio arbóreo, la importancia de arbolar y de rearbolar adecuadamente los espacios. Trayendo 3 ejemplos aquí a la muestra. Este primero de aquí, en el Parque Atlántico, si conocen esa zona, hace unos años, ahora mismo esta foto lo que es una foto de la actualidad. En esta zona hay plantados aligustres matizados, pero hace unos años aquí lo que había eran Brachychiton. Entonces el Brachychiton es un árbol que tiene un sistema radicular bastante potente, y aquello en la zona a nivel de pavimento estaba muy deteriorado. El ayuntamiento decidió sustituir esos Brachychiton por estos árboles que han dado resultado, ¿no? Es importante, cuando un árbol no está cumpliendo su función adecuadamente, no temblar el pulso y en hacer una sustitución de un arbolado que no cumple por otro que sí va a cumplir, porque hay que apostar por árboles que hagan unas funciones adecuadas. Otro ejemplo que he querido traer es el ejemplo de la Porvera, del primer tramo de la Porvera. En este primer tramo de Porvera había catalpas. Las catalpas se fueron viniendo atrás, algunas por temporales que cayeron, otras por lo que hablábamos antes de que son especies que vienen en regresión, y lo cierto es que ese primer tramo de la Porvera quedó totalmente despoblado, arbolado. Pues es importante para nosotros, cuando hablamos de árboles en el inventario, hablamos de posiciones arboladas. O sea, y si un árbol se quita, lo que hay que intentar es que se plante otro en su misma posición. Entonces, este tramo se consiguió rearbolar con otra especie, con aligustres matizados, que hoy en día pues consiguen que ese tramo también esté arbolado. Y la Plaza Belén, que la he querido traer, porque bueno, la Plaza Belén en su diseño original tenía una falta manifiesta de densidad de arbolado, y se ha hecho ahora un rearbolamiento. Se han plantado, junto con la monoplantación que había de árboles del amor, que el árbol del amor es un árbol también muy bonito, una floración espectacular, pero para ese espacio por ejemplo, el beneficio de la sombra, tan importante en Jerez o en nuestra zona, no lo ofrecía. Ahora se han plantado almeces, se han plantado algunos jaboneros, y se ha hecho también una experiencia de emparrado, que está aquí, y bueno, pues en poco tiempo se va a notar ese rearbolamiento que se ha hecho del espacio, esa mejora. Bueno, hablando de la gestión pura y dura del arbolado, de cómo se realiza, bueno, las labores que se hacen en la gestión pues hay que podar árboles, hay que talar elementos muertos o peligrosos, hay que hacer tratamiento de plagas, hay que hacer plantación, hay que hacer riego. Y bueno, quería también hablar de los hitos que ha habido en el Servicio de Medio Ambiente, en el Ayuntamiento, en cuanto a la gestión del arbolado. Y un hito muy importante fue la participación en un proyecto LIFE que le dieron al Ayuntamiento de Jerez, que permitió estos datos de inventario que estaba yo diciendo. Están porque a través del LIFE pudimos hacer el inventario de la ciudad, pudimos montar unos equipos de gente que fue haciendo
ese conteo uno por uno en campo, que es un trabajo arduo y necesario para poder saber qué patrimonio gestionas. Es muy importante conocer qué patrimonio tienes para poder gestionarlo adecuadamente. Ese inventario se informatizó y además se elaboró, gracias al LIFE, un diagnóstico de cómo estaba nuestra masa arbórea, una propuesta de plan de gestión y reforzó también los tratamientos integrados de plagas que se venían haciendo. En el ayuntamiento, gracias a técnicos como por ejemplo Antonio García Castro, que fue de los primeros impulsores de los tratamientos, el cambiar el tratamiento químico que se hacía antes de una plaga por otros tratamientos más compatibles con el medio ambiente y con las personas, es decir, dejar de pulverizar tanto producto químico en la calle y hacer otro tipo de tratamientos como el uso de trampeo, liberación de insectos auxiliares, labores culturales. Es importante que estos tratamientos integrados, o sea, que es importante destacar este tratamiento integrado que se hace en el ayuntamiento desde el año 2008, que se reforzó con el LIFE, que nos hizo una experiencia piloto de tratamientos biológicos del pulgón. Bueno, quería personalmente también referir a personas que han sido historias en la gestión del servicio de medio ambiente y del arbolado, ¿no? Y no solamente del arbolado, sino del medio ambiente urbano en general, y quería aquí traer la figura de nuestro compañero José Antonio Márquez, tristemente fallecido, pero que su legado y su labor, pues venimos, como se suele decir, mamando mucho de ese legado, ¿no? y de esa impronta que él nos dejó. Así como otros compañeros, no tenía fotos de Pepe Pérez, pero Pepe Pérez fue el encargado, el encargado de la cuadrilla de podadores, cuando la cuadrilla de podadores municipal era la cuadrilla de podadores municipal. Es decir, era una cuadrilla con entidad, con personal, y una cuadrilla que se preocupó de aprender y donde se hacían las podas al uso de desmoche. Pepe Pérez, una persona de Algar, una persona que enamorada de la naturaleza de los árboles, fue la primera persona que trajo la formación a la cuadrilla de podadores, y quería ponerlo también en valor a él, a Pepe Pérez. Bueno, asignaturas pendientes de la gestión. Hay algunas asignaturas pendientes que es importante que, pues bueno, es que somos humanos y humanas, como seres humanos. Entonces, bueno, la actualización del inventario, porque el inventario que yo he referido, esto se hizo ya hace más de, voy a decir 10 años, hace algunos más. Entonces, los inventarios, por definición, deben de revisarse cada 5, 7 años. Entonces, el inventario hay que actualizarlo. Hay que inventariar los árboles del Jerez rural, que también es Jerez, y en el Jerez rural tenemos, digamos, la posición del árbol la sabemos, pero si ustedes van a hacer la consulta a través de esa dirección que les he dicho, los datos del árbol no están. No sabemos cuántos naranjos hay en el torno o cuántas palmeras, porque solo sabemos que hay 10.000 árboles, pero no sabemos las especies porque no están inventariadas. Entonces, habría que hacerlo. Muy importante, el plan de riesgo del arbolado. Estos 155.000 árboles o estos 70.000 árboles de la ciudad, aunque tengamos un arbolado joven, que a priori un arbolado joven no implica riesgo, pero hay también un arbolado que tenemos ya maduro, de grandes alturas, de grandes portes. Entonces, el inventario nos da una pista, o sea, nos da el dato de la pista de por dónde hay que hacer o culminar ese plan de riesgo. Pero hay que elaborarlo, y para eso pues hay que hacer una asesoría a empresas que tengan instrumental técnico para hacer planes de riesgo. Y bueno, es importante también apostar o referir que la continuidad de los tratamientos integrados de las plagas de la ciudad debe ser una apuesta también de la gestión del arbolado. Como muestra para el tema del riesgo, pues he traído esta foto de Cristina con nuestras hermosas palmeras datileras y nuestras hermosas palmeras de abanico mexicanas que no podemos podar con nuestros medios propios, porque la canasta de
de los servicios, no tienes la altura suficiente, cuando vamos a podarlas, bueno, vamos, los podadores, mis compañeros van a podar las palmeras, hay que pedir la escala al parque de bomberos, porque si no, no se llega a la corona para poder limpiar la palmera. Entonces, la pregunta sería, ¿hasta cuándo se pueden dejar crecer estas palmeras? Estas preguntas no se contestan de una manera subjetiva, se contestan con un plan de riesgo, con unas mediciones. Esto es para muestra un botón. Bueno, dentro del patrimonio de arbóreo no podemos no incluir en la charla hablar de los árboles singulares de la ciudad, que si bien para nosotros todos los árboles de la ciudad son patrimonio, es verdad que los árboles singulares son un patrimonio especial. Son 112 árboles especiales, estrellas de nuestra ciudad, que además, bueno, para la preparación, o sea, para la definición de los árboles singulares, se contó con un equipo de trabajo interno y externo al ayuntamiento, con las asociaciones ambientales de la ciudad y con expertos en materia de arbolado. Entonces, fruto de esa comisión de trabajo multidisciplinar, digamos, pues se elaboró una lista de 112 árboles singulares, que los criterios para elegir cuáles eran singulares y cuáles no, pues fueron que fueran especies poco representadas en la ciudad, o que aunque fueran especies muy representadas, pero fueran el mejor de los ejemplares de su especie, pues por el porte, por la altura o por su estado general. Y se decidieron 112, 77 frondosas, 14 coníferas, 15 palmeras y 6 que no encajan en ninguna de esas categorías, porque hay algunos arbustos que también, por ejemplo, se han metido. ¿Dónde están ubicados los árboles singulares de la ciudad? Pues tenemos 13 en diferentes bodegas, 20 en el Zoobotánico de Jerez, 35 en parques, 31 en viarios y plazas, y el resto están en otras ubicaciones, como puedan ser en el Club Nazaret hay 6, en el futuro jardín de la calle Cristal hay 2, y en Seventales, por ejemplo, también tenemos 1. Traigo aquí, en representación de algunos de esos árboles singulares que están recogidos en el libro, traigo aquí, por ejemplo, en bodegas, pues he querido traer el primero, el almez, que está en González Vías, el pinsapo, que está en bodegas John Harvey, y un drago gigantesco que hay en González Vías también. En el Zoobotánico he querido destacar el boj, el almez del Mississippi, que está aquí, que es es una especie citada en muy pocas ciudades de España, y el pino piñonero del Zoobotánico, que por porte y por majestuosidad es sin duda nuestro pino piñonero singular de la ciudad. En viarios, por ejemplo, como muestra, el cedro del Líbano del Paseo Peatonal del Bosque, espectacular. El yopo en la barriada La Granja, por lo raro de la especie, y el palmito, la única palmera autóctona que tenemos aquí, que es el palmito, que este está delante del Polideportivo Ruiz Mateo. Otros que están en viario interesantes, pues por ejemplo el almez que está en la Plaza Ladro. Este almez, dirán ustedes, pues por porte no destaca, pero sí por la especie. Este no es el almez de aquí, no es el australis, sino el occidentalis. Y este, por ejemplo, se plantó como un intercambio cuando se hizo la Expo 92. Hubo algunas especies de la Expo que se intercambiaron desde el ayuntamiento. Se hicieron algunos intercambios con los responsables de la Expo, y, por ejemplo, pues se trajeron estos almeces, se trajeron también los tilos que están en la calle Pizarro, también vinieron de la Expo para acá. Y aunque no tengan mucho porte, pero la especie sí es singular. El naranjo que se cita como singular en la ciudad es el que está en la Plaza San Dionisio, junto a la puerta de la iglesia. Y este naranjo enano, que lo plantó una vecina en la barriada de la Unión, y que bueno, que a través de las manos de esta ciudadana hay un árbol singular con una especie destacada.
Y en jardines, pues por ejemplo, el árbol de los pisos, la araucaria, que está en los jardines de la Atalaya, que es una de las más altas de la ciudad, aunque hay otras araucarias muy altas, esta puede ser la que se decidió la mejor. El majuelo del Parque del Retiro, que es un árbol arbustito que podemos ver en la sierra y que tiene la particularidad de que aquí lo tenemos en el Parque del Retiro como arbolito, con portada arborescente, y a todo el año está bonito, sin hoja, con frutos, con flor, es un árbol espectacular. Y el brachicito en rojo, que ahora sí se ve más en otros espacios, pero bueno, que cuando se hizo el libro de árboles singulares, este es el de Parque de Puertas del Sur, era uno de los primeros que hubo en la ciudad. En estos 9, porque en Jerez tenemos 9 jardines declarados de interés cultural, estos jardines también, digamos, tienen un patrimonio arbóreo que hay que resaltar. Entonces he querido traer aquí estos 9 jardines de interés que tenemos, pues aunque los conozcamos, pero para referirlos expresamente. Y bueno, el plan árbol, porque hasta ahora hemos hablado de pasado, hemos hablado de presente, y el plan árbol, pues lo que pretende es una apuesta de futuro, común con el árbol en el centro, y es una apuesta de futuro común del ayuntamiento junto con las asociaciones de índole ambiental de la ciudad y con Ecologistas en Acción especialmente, que ha participado mano a mano en la redacción del plan árbol. Es importante referir que el futuro del patrimonio arbóreo de la ciudad pasa porque sea un futuro de trabajo común, no solo de la administración, sino también de los colectivos, que es importante que se haya dado esta coyuntura. Algunas acciones que el plan árbol contempla y que se han puesto en marcha, y hay otras que hay que poner, pero la mejora de los canales de información, porque es verdad que la ciudadanía reclama que el ayuntamiento cuente lo que hace o por qué lo hace, y explicando las cosas pues todos lo entendemos mejor. También llevar la labor educativa no solamente a los centros escolares, sino a la población en general, ¿no? Porque la cultura y el amor por los árboles es algo transversal en todas las edades, y esa cultura hay que transmitirla. Hay que también poner en valor esos espacios que se reverdecen. Pues por ejemplo, se han hecho algunas experiencias, este año hemos podido hacer una en el Colegio San Vicente de Paúl, un antes y un después de una zona totalmente desarbolada, y cómo el arbolamiento del centro pues mejora la habitabilidad y el uso por los chiquillos y las chiquillas del propio patio del colegio, del centro. Y bueno, se ha lanzado también una encuesta a todos los mayores sobre el uso tradicional de las plantas, que de todo lo que se extraiga de esta encuesta, eso se quiere verter toda esa información en el futuro aula del Retiro, que se quiere recuperar el espacio que está cerrado en el Parque del Retiro como aula de naturaleza, aula ambiental para la ciudad, y que se pretende que tenga un foco central en ese uso tradicional de las plantas, y para ello pues se ha hecho esta encuesta para recopilar ese saber de las personas mayores y que no se pierda. Bueno, pues con esta imagen cedida por Juan Carlos Toro para poder incluirla en la charla, quiero dar las gracias a todos por haber asistido, y bueno, espero que os haya interesado. Abrimos un turno de preguntas e intervenciones. Lo que no sé, voy a pasarme yo con el micro, ¿vale? Vale.
¿Sí? Sí. ¿Dónde era? Muchas gracias, Patricia, por tu presentación y también muchas gracias por haberte acordado de esos dos personajes tan entrañables que hemos tenido en el ayuntamiento, tanto Márquez como Pepe Pérez. Yo, Márquez lo conocemos más porque está más cercano, se lo fue, y Pepe Pérez también. Pero la verdad que cuando tú lo has mencionado, lo he recordado, ese hombre con esa libreta, haciendo el primer inventario que se hizo de arbolado de Jerez, iba con su libreta llevando los encargados y apuntando árboles por árboles, midiéndolos, y además nada de informática, nada de eso, sino manualmente. Es que cuando lo has mencionado se me ha venido esa imagen de Pepe haciendo este trabajo. Y después, aparte de esto, decirte una cosa que quizá lo he dicho muchas veces, pero tú cuando has mencionado un pinzapo en una bodega, y digo, joder, y no se recuerda un pinzapo que hay en el Colegio Ciudad de Jerez, que tiene 30 años, ese pinzapo, y está ahí y que no está valorado. O sea, que se puso, lo puse yo personalmente porque lo traje de Grazalema, estuve buscando la ubicación hasta aquello cuajó. Y la verdad que tiene 30 y tantos años, y la verdad que me da una pena que eso no, ese pinzapo que nació ahí, digo de casualidad, no soy ningún experto, yo estuve con mi latita muchos años dándole vuelta al colegio hasta ver hasta dónde cuajaba, y cuajó en ese sitio, y en ese sitio prácticamente más que un pinzapo, porque yo he visto hermanos suyos, porque te lo cogí de una siembra de Grazalema, y con los años que tiene son árboles inmensos, y aquello es, digamos, se puede decir que es enanito y es pequeño, ¿no? Pero lo que sí es verdad que es en valor que haya crecido ahí, en ese sitio. Nunca he encontrado la explicación por qué ha cuajado y ha crecido, pero sí es verdad que ese pinzapo está ahí, y habría que reconocerlo. Claro. ¿Me entiendes? De que los niños, yo siempre he dicho en el colegio, que los niños le den valor a ese árbol que ha nacido ahí. Es verdad que una de las acciones que el Plan Árbol incluye es la revisión del propio catálogo de árboles singulares, porque, bueno, por ejemplo, este caso que tú estás contando, ¿no? Quizás habría que cambiar el pinzapo singular, por ejemplo, y también ha habido bajas, ¿no? Hay algunos árboles singulares que ya no están, el castaño de flor roja del Parque del Retiro, que consta en el libro de árboles singulares, se ha secado, ¿no? O, se me viene la palmera enana que estaba en el Mamilón tampoco está. Entonces, es verdad que el catálogo de árboles singulares de la ciudad hay que revisarlo, y este tipo de información es interesante tenerla en cuenta. Buenas tardes. Hola. Habló antes de especies que estaban en regresión, pero ¿qué especies, digamos, estarían en auge? Perdón, que no me he enterado. Digo que habló antes de especies que estaban en regresión, pero mi pregunta es que ¿qué especies están en auge? Ah, bueno, pues es buena pregunta. Pues, por ejemplo, los fresnos están siendo árboles que se están dando muy bien en la ciudad, tanto el fresno americano como el fresno del país. Los almeces también son árboles que están funcionando muy bien. El árbol del amor también. Son árboles que ahora mismo se están utilizando porque están dando buenos resultados, digamos, de rusticidad y de adaptación a lo que es el medio urbano, que, como decíamos, es un medio, la ciudad es un medio hostil para el árbol, y hay que buscar especies que sean resistentes y que se adapten bien a las condiciones de la ciudad
y a tema de plagas. Hola. Mi pregunta no tiene que ver con los árboles, pero sí con la jardinería y con la vegetación en general. Mi pregunta es, ¿por qué en estos tiempos que estamos, se ha resaltado, de sequía, de que llueve menos, la gestión del agua es difícil, etcétera, etcétera, sobre todo cuando vienen 5 años seguidos que no llueve, ¿por qué sigue habiendo esta tendencia a plantar césped? Yo ya no digo en las casas privadas, porque eso cada cual, pero en zonas públicas, porque se ve en la zona de por ejemplo, donde están las rotondas, en la zona del Berlín, hay varias rotondas seguidas donde se sigue plantando césped y se sigue regando césped. Y yo digo, ¿no hay alternativas a utilizar otro tipo de vegetación que no consuma tanta agua y que esté más adaptada al clima de aquí? Porque claro, esto no es Irlanda, ¿no?, que sale el césped solo. Esto, sí, sí. Aquí tenemos por 6 meses seguidos que no cae una gota de agua, ¿no? Sí, sí. Sí, no, claro, hay para ello la xerojardinería y reducir metros cuadrados de superficie de césped, que efectivamente que minimice el consumo y el gasto de agua es fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en la mediana de la zona de Chapín, de Chiribitos, que era una mediana que estaba con zona de césped, se regaba. Ahí, por ejemplo, se hizo una experiencia, se quitó todo el césped y hay chino lavado y se potenció ese chino con arbustos, ¿no? O sea, que se puede reverdecer de otra manera, pues usando más plantas arbustivas, más plantas tapizantes y elegir especies que tengan menor consumo de agua. Es verdad que también las zonas verdes, o sea, también hay céspedes pues que consumen más agua y céspedes que consumen menos. Pero también es verdad que en determinados espacios el césped o la superficie verde tiene que costarnos, no en tanta superficie, porque también lo necesitamos, ¿no? Como necesitamos para el frescor, ¿no?, y refrescar, pero no en las superficies quizás es verdad que en rotondas, por ejemplo, se podría ir paulatinamente eliminando, porque no es un césped ni pisable ni es disfrutable, ¿no? O sea, y sería una manera fácil, ¿no?, de disminuir superficie de metros cuadrados de césped. Estoy de acuerdo. Patricia, yo te quería preguntar por las características joven del arbolado urbano, porque, por ejemplo, para muchos arboristas un diámetro de copa de 12 metros es digamos, como el inicio para considerar que un árbol está haciendo funciones ecosistémicas claras. Entonces, en la diapositiva antes, donde mostrabas perímetros, alturas, quizás me faltaba el de diámetro de copa. Sí. Y quería saber si el ayuntamiento se implementa a lo mejor algunas técnicas de silvicultura ecológica, de hacer recoveco en los árboles o nidos para fauna, porque en árboles jóvenes con fustes duros y demás, ahí no va fauna asociada. Es un árbol muy fuerte que resiste muy bien. No sé si planteáis alguna técnica que acelere hacia la madurez, ¿no?, del arbolado urbano. No sé. Como técnica que acelere no hacemos. El tema de la cobertura de copa y de la dimensión sería un dato muy interesante, y es verdad que en una actualización del inventario, pues cuando se hizo ese dato no era importante, y ahora sí. La cobertura vegetal es importante, y entonces en una futura actualización sería un dato a tener en cuenta, porque es un dato que te da muchas pistas para la gestión. Pero no lo tenemos medido, no lo tenemos valorado. Hola. Espérate, ¿me tengo que acercar más? Vale. Yo tengo una duda. La flor de la jacaranda. Vale. No he entendido bien si es la flor la que es pringosa o es lo de la excreción de los excrementos de los pulgones. Claro, es lo que no he entendido bien. Vale, no, la flor no es pringosa per se, ni el árbol es pringoso per se. La jacaranda, la flor, de hecho, cuando cae al suelo y tapiza, que hace manto, a mi entender, muy bonito. Y bueno, es verdad que como es una flor que tiene casi parece papel, ¿no? Enseguida se degrada, enseguida se empieza a biodegradar, entonces
se pisa, ¿no? Y está un poco como resbaladiza, pero no es que esté pringosa. Lo que está pringoso es cuando el árbol está afectado de la plaga de pulgón. El pulgón puede succionar los jugos de la flor o de la hoja de la jacaranda, y lo que excreta el pulgón es agua con azúcar que cae al suelo en gotitas, ¿no? A veces cuando pasas por una zona arbolada de jacaranda te parece, ¿no?, que te estás mojando, son esas gotitas de azúcar, y eso es lo que, digamos, lo que le da la sensación de pringue, ¿no?, o de suciedad. Entonces siempre hay plaga de pulgones. Bueno, es que el pulgón es una plaga cíclica que en primavera siempre va a aparecer. O sea, el pulgón no es una plaga, las plagas son cíclicas y estacionales, ¿no? Aparecen en determinadas estaciones del año. El pulgón es en concreto en primavera y siempre vamos a tener pulgón. Lo que pasa es que la gestión que tiene que hacer en un ayuntamiento de la plaga de pulgón es mantenerlo en un umbral que se dice de tolerancia. Pulgón va a haber, pero el umbral tiene que ser tolerable por la ciudadanía, es decir, que pulgón va a haber, pero si el control biológico natural que tiene, porque en nuestros árboles tenemos una serie de insectos beneficiosos que viven de forma natural, ¿no? Hay avispas que parasitan a pulgones o mariquitas que depredan a pulgones. Pero si la población natural que tenemos no es suficiente, lo que se hace en ocasiones es incrementar con sueltas auxiliares, de insectos auxiliares que se compran en casas comerciales y se liberan. O también hacer lavados de copas con jabones especiales que hay, ¿no?, para lavar las copas, digamos, y que no estén tan pringosas. Entonces el ayuntamiento lo que tiene que hacer para que no llegue a esa situación de molestia a la ciudadanía es actuar por adelantado. Lo ideal de una plaga es tenerla muestreada y actuar por adelantado, que no genere esas molestias, ¿no?, sino que el ayuntamiento haga la gestión para que las molestias sean tolerables. Es umbral de tolerancia que se dice en el tratamiento integrado de plagas. Vale. Pero el pulgón, erradicarlo no se erradica, es una plaga que está en la naturaleza de forma natural y estacionalmente va a aparecer. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, primero agradecer al Ateneo la oportunidad que hemos tenido de tener presente aquí a Patricia, que nos ha, por lo menos a mí, y creo que a bastantes compañeros, nos ha abierto los ojos para ver el tesoro que tenemos en esta ciudad. Y a Patricia, eso, gracias. Pero, no sé, viendo y escuchando esta maravillosa intervención, pasea uno por Jerez y se lleva la mala impresión de que al entrar en la ciudad, entrando por la carretera, por la autovía de la Reina Sofía, si vamos subiendo hacia Jerez, camino del hospital, vemos debajo área sur y allí hubo plantados unos 50 cipreses. Desde el principio hay 25 alcorques vacíos y en unos, no sé cuántos años lleva el área sur y esa carretera hecha, pero no se ha repoblado ningún árbol, ningún ciprés. Y la verdad me da pena que teniendo este tesoro que tenemos en esta ciudad, en la entrada de la gente que viene de fuera, por ejemplo, área sur, se encuentran con... Qué cosa tan fea, ¿no? Se ve allí, vamos, pasar por allí y contar los alcorques que están vacíos. Hay 25 vacíos. Pero subiendo por esa misma avenida de la Reina Sofía, a la derecha hay muchos alcorques. Vamos a contar también los arbolitos, no pongo nombres porque ahí son diversos, los otros son todos cipreses, pero ahí hay árboles de todo tipo y están casi todos secos. Nunca he visto yo a alguien regando esos árboles ni reponiendo los otros. Pues hay gente que dice, ni lo veremos, pero es una pena. Y es la vía de entrada a la ciudad, con ese maravilloso espacio que tenemos a nuestra izquierda, después de área sur, ese paisaje maravilloso de la campiña jerezana y con los árboles que tenemos, con esta maravillosa intervención que ha hecho Patricia, por favor, gracias. Caramba, ¿qué hacemos con esos cipreses que están puestos hace 10 años, 15 o 20? Pero es que no se arregló ningún alcorque. Se perdieron los primeros 25 y no se han repuesto.
entrando por otro sitio de la ciudad, viniendo de la autopista de Sevilla o de Cádiz, entrar por la zona norte, llegamos a Ifeca, y encima y enfrente está el cuartel de Sementales. Bueno, en la puerta, en la fachada de Sementales hay 24 alcorques. Hay algunos que están cubiertos, 3. De 24 hay 3 árboles. 21, como lo ha dicho la compañera antes, vacíos. ¿Se puede entrar en la ciudad por esa zona también y ver el espectáculo de 21 alcorques vacíos, por favor? Lo digo aquí, no sé, para que nos animemos un poco, los que no hemos observado eso. Yo pertenezco a Ecologistas de Nación también, a lo mejor soy un poquito inspirado por estas cosas, ¿no? Pero es la realidad. Si tenemos este tesoro aquí, qué lástima que dejemos abiertos esos alcorques ahí con árboles en este clima tan maravilloso. Los que estamos aquí, yo de hecho agradezco de verdad que nos hayáis, que el Ateneo nos haya dado esta oportunidad y maravillosa intervención de Patricia, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que educarnos también en mirar por la naturaleza y por los árboles. Perdonad que me he enrollado demasiado. Venga, gracias. Nada, hombre, pues gracias. Me lo apunto para asignatura pendiente. Es verdad que la herramienta del inventario te permite saber eso, ¿no? Pues cuántos alcorques, no solamente te dice los árboles, sino también podemos ver cuántos alcorques vacíos tenemos, cuántos tocones tenemos. Y bueno, pues eso en las sucesivas campañas de plantación que se hacen desde el Servicio de Medio Ambiente se intenta ir rearbolando, porque lo ideal es eso que usted está diciendo, ¿no? Que todas las posiciones estén arboladas. Eso es lo ideal de la ciudad y a lo que hay que tender. Bueno, yo creo que has preguntado antes que por qué no se llevan a cabo acciones para fomentar que haya fauna, ¿no? Como colocación ¿El qué? No, ¿cómo que no pega? Claro que pega. Claro que pega y muchísimo. Ya a ver si convencemos a alguien para que dé una charla sobre la biodiversidad asociada a la vegetación en la ciudad. Ahí, si Patricia tiene otro rato libre. Yo te estaba mirando a ti, pero bueno. Comentar una cosa con el tema de las aves en la ciudad. Muchas veces se hace hincapié en poner cajas nido y no tiene sentido porque de las muchas especies de aves que hay en la ciudad, prácticamente, salvo se pueden contar con los dedos de una mano las que crían en huecos, salvo la gateador, la bubilla, cárabo y poco más. El resto de las especies construyen sus propios nidos, con lo cual, el carbonero, que son muy poquitas las citas de carbonero dentro de la ciudad. Entonces, la colocación de cajas nido tiene más sentido desde el punto de vista educativo que desde el punto de vista de fomentar la fauna, porque con los huecos que tienen los árboles de forma natural dan suficiente para que críen las pocas especies que lo hacen en ellos. Yo quiero hacer una pregunta referente a cuando hay un expediente sancionador porque una inmobiliaria quita un montón de árboles, como pasó en el 2024 en mi calle. Luego eso pagan una multa y se quedan tan frescos, o se obliga de algún momento a hacer una acción reparadora, que se han quitado 5 árboles, los planten en otro sitio, que no les estropeen los cimientos de las viviendas de lujo. Vale, cuando en los expedientes de digamos árboles afectados por una nueva construcción, una nueva obra, el mecanismo que hay a nivel administrativo es hacer efectivamente una compensación con árboles. Es decir, que si hay unos árboles incompatibles, porque hay unas licencias urbanísticas y hay que construir unos edificios, unas casas, se autorizan las talas de los árboles que son incompatibles con las edificaciones, pero al promotor se le establece una serie de compensaciones en árboles, y esos árboles los utiliza el ayuntamiento para las campañas de plantación en espacios públicos, claro, en viarios, en parques, jardines, centros cívicos. O sea que ese es el mecanismo que la administración está establecido. Bien, yo que... Sí, no. Ella tenía la mano levantada delante.
vas andando por muchísimas zonas de Jerez y está todo el asfalto levantado, son árboles que no sé cuándo se decidió plantarlo en ese sitio. No sé cuál es el criterio que se sigue porque es hasta peligroso y no sé si es que esos árboles también son muy viejos y deberían de replantarlo. No sé, un poco tengo curiosidad porque ya te digo, vas por muchísimas zonas de Jerez y está todo el asfalto y no sé, muchas veces me lo planteo. No sé de qué depende. Claro. Bueno, árboles que, por ejemplo, hayan demostrado que tienen un sistema radicular especialmente agresivo, como comentaba antes los brachychiton, por ejemplo, o tipuanas, son árboles que se utilizaban normalmente. Lo que ha pasado es que, digamos, las ciudades, en Jerez y en otras ciudades, se han ido plantando especies y ya luego con el transcurso del tiempo se ha ido viendo cuáles funcionaban mejor, funcionaban peor o daban ese tipo de problemas como el de levantamiento. Entonces, especies que ya está comprobado que genera levantamientos per se por su propia, digamos, naturaleza, porque tienen esa agresividad en los sistemas radiculares, ya no se fomenta su plantación. O sea, no se plantan más brachychiton en viario, no se plantan tipuanas en viario. Sí son árboles, ese tipo de árboles van bien en parques, en zonas abiertas, pero en viarios pavimentados no. Entonces, digamos, se aprende con el movimiento, andando es como se aprende. Y entonces, hombre, eso los servicios técnicos van aprendiendo y ya esas especies que no funcionan ya no se fomentan, no se plantan. Otra cosa es que haya árboles que hayan causado levantamientos, y, hombre, eso hay que arreglarlo, porque a veces pueden ser problemas de la propia pavimentación o porque los alcorques son muy pequeños, no es el árbol ni el sistema radicular, es que el alcorque es muy pequeño, entonces simplemente hay que hacer una ampliación de alcorque, o sea que hay varias soluciones, ¿no? Sí, pero se toman, están dentro del protocolo a la hora de gestionar el arbolado. Siempre cuando se detectan situaciones así, se intentan corregir por el ayuntamiento en colaboración con el servicio de infraestructura, que es quien hace ese tipo de reparaciones, y el servicio de medio ambiente, porque si hay que, en una reparación, por ejemplo, en un acerado levantado, hay que cortar determinadas raíces que han provocado ese levantamiento, pues son la cuadrilla de podadores quien hace la corta de las raíces, porque también son ellos los que saben si las raíces se pueden o no se pueden cortar, ¿no? Ahí se valora el problema árbol por árbol o, digamos, tajo por tajo. Y si el ayuntamiento no lo ha detectado y no lo ha arreglado de oficio, las personas tienen totalmente su derecho a... Claro, por supuesto. Y esa información es útil y al ayuntamiento le agradece, ¿no? Porque son problemas de la sociedad que hay que solucionar. Claro. Bien, pues damos ya por finalizada, ¿no?, el turno de intervención. Creo que Patricia ha contestado sabiamente a todas las cuestiones que plantea, que algunas no son de fácil solución, ¿no? Esta, por ejemplo, del suelo levantado la tenía yo para hacérsela ahora. Pero entiendo que todo eso es una gestión ardua, porque son muchos los árboles y además cuando crecen entiendo que, claro, que no son árboles a quitar, sino que su porte hace que las raíces levanten la acera. También, sí, efectivamente. Bien, pues muchas gracias, Patricia, por todo. A vosotros por invitarnos al ayuntamiento.